Envellir amb qualitat de vida. Mira, conforme más nos cuidamos y mejor salud gozamos, evidentemente la idea es que duremos más en el tiempo. Durar más en el tiempo supone la posibilidad de que aparezcan enfermedades. Hay enfermedades que vienen ligadas a la edad y al sexo, inevitables, y hay otras enfermedades que vienen más ligadas a un comportamiento social, a una situación social. A nivel de nutrición, hacer una alimentación sana. De alguna manera la reflexión sería lo que tú estás dándole a tu hijo, a tu bebé cuando es pequeño, que haces muchísimo hincapié en lo que come porque eso es la gasolina de su propio cuerpo, lo que luego le va a generar todo su organismo, no perderlo nunca de vista. Poco a poco nos vamos relajando y nos da lo mismo lo que comemos. No, tenemos que ser igual de exigentes. Y sobre todo en el adulto tiene que ser muy exigente con lo que come, porque lo que come le va a servir para solucionar patologías. Si come bien, dejamos un poco de lado la obesidad, dejamos de lado la hipertensión, la diabetes. Son enfermedades que son muy frecuentes en un obeso, pero no tanto en una persona con una actividad física y una actividad mental sana. La persona adulta tiene que comer poca grasa, no le hace falta para nada, porque además su metabolismo ha bajado. Y sin embargo el aporte de proteínas tiene que ser alto, porque su músculo hay que mantenerlo para no tener problemas. También tiene que evitar las calorías innecesarias, los que decimos alimentos vacíos, bollería, pastelería. No se nos ocurriría alimentar a un niño a base de bollería, ¿verdad que no? Una merienda no le das un bollo a un niño, le das un bocadillo. Un adulto lo mismo. Esa grasa vacía, olvidarla, no nos sirve de nada. El intestino con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más gandul, cada vez intenta trabajar menos. Si nosotros le damos fibra, llenamos ese intestino de materia, con lo cual el impulso de expulsión, las contracciones del intestino son efectivas. Evitamos el estreñimiento. Tenemos que tener un aporte necesario de calcio para nuestros huesos. Vigilar el nivel de vitamina B12. Tanto el calcio como la vitamina B12 cuestan mucho de absorberse en el intestino. Por eso tenemos que mirar los niveles en sangre que sean óptimos. Y si no los tenemos, aportarlos. La vitamina D la obtenemos con el sol. Siempre el sol con moderación, nunca exponernos a un sol sin factores de protección ni a un sol de mediodía, siempre un sol de primera hora de la mañana o de la tarde. Y si no se tiene esa vitamina D, se tiene que aportar. Se sabe que esta vitamina D se coloca alrededor del vaso y lo protege, muy importante en las personas adultas. También es importante saber que la persona cuando se hace más mayor pierde parte del sentido del gusto y del olfato. Esto les obliga a tomar alimentos con un alto sabor, con potenciadores del sabor. El problema es que hay muchas veces que se potencia ese gusto con sal y son personas que seguramente que les estamos controlando la sal porque la tienen muy alta. También un problema que se tiene con la edad es la pérdida de sensibilidad a la hora de la deshidratación. Igual que un niño, volvemos a la etapa de la infancia, un niño no se da cuenta que se está deshidratando, un adulto tampoco. Por eso siempre incidimos en que tomen mucha agua y sobre todo en la temporada del verano, porque una boca seca es una boca que está deshidratada y que pide agua. La actividad física es la mejor manera de evitar una depresión en el anciano. Una persona que sale a la calle, por ejemplo, que hace ejercicio, no pido que vayan al gimnasio, simplemente que salgan a pasear todos los días 1 hora, caminar en superficie llana, zapato cómodo, ni subidas ni bajadas, superficie llana. El caminar hace que te tengas que relacionar con tu entorno, que no estés enclaustrado en tu interior, y eso favorece una buena relación y una buena actividad psíquica. La relación social de la persona de una determinada edad con su entorno, cuando sale directamente se establece. También hay otra manera de mantener, dijéramos, el músculo mental un poco activo, que simplemente realizar crucigramas, realizar sudokus o una conversación con otra persona de un artículo que se ha leído o de una situación social que se ha vivido.